Tremendo. Me dejaron ahí la vara súper alta. Bueno, ¿cómo están? ¿Todos almorzaron ya? ¿Alguno no? ¿Tiene hambre? Yo todavía no almorcé, así que si escuchan un ruido de la panza, seguramente es mío, así que no se preocupen. Bueno, nada, primero agradecerles a todos y me encantaría arrancar esta presentación con un fuerte aplauso para todos ustedes porque están acá abriendo su cabeza y aprendiendo. Y esa es la actitud que necesitamos en este momento de nuestras vidas, así que gracias por darnos el tiempo, por venir, por escuchar, por querer aprender y por ver que sumar todos los días algo nuevo, que ya vamos a hablar bastante de eso. Pero bueno, no me voy a detener mucho en mi presentación porque recién tuve a los dos conductores de lujo que dejaron ahí súper arriba la vara en la presentación. Pero bueno, en mi caso soy especialista en inteligencia artificial. Yo siempre digo que la palabra especialista es un poco rara porque bueno, todos estamos aprendiendo todos los días y creo que nadie es especialista en el tema, pero sí me tocó entrar en esta tecnología en un estadio bastante temprano y eso hizo que hoy pueda estar acompañando a muchas compañías y muchas personas en cómo utilizarlo y empoderar sus vidas con esta tecnología de la mejor forma. Cómo sobrevivir, en otras palabras. Pero lo más gracioso, lo más curioso del caso es que a mí me gusta o siempre trato de combinar múltiples disciplinas, ¿no? Soy diseñadora, soy creativa, trabajo en datos, en ciberseguridad y creo que también en el mundo y el futuro laboral habrá mucho de eso. Acá un breve recorrido de toda mi historia profesional. A los 6 años le dije a mis dos padres que quería trabajar en Disney y que ese era mi sueño. Lo cumplí a los 21, entré a trabajar en Disney en el departamento creativo, estuve más de 8 años y en el medio de mi carrera en Disney me reconvertí, pasé de creativa a científica de datos. El primer día que me dijeron que era científica de datos me fui a googlearlo porque no sabía qué se hacía, en ese momento no había tanta información, pero bueno, me tocó reconvertirme y cambiar. Me tocó también como les contaba, el haber entrado en esta tecnología en un estadio temprano, el ir a dar charlas alrededor del mundo. Estuve en Medio Oriente, en Estados Unidos, en Europa, contando el caso de Disney y también de otros proyectos con otras compañías que tuve la posibilidad de hacer. Después me fui así también medio loca a cofundar una startup de IA aplicada al fútbol y actualmente estoy trabajando en Naranja X, que bueno, la queremos mucho, ¿no? ¿No? Todos me imagino, saben que es de Córdoba, así que está trabajando actualmente en Naranja X. Pero bueno, para arrancar, porque sé que vienen de muchas charlas y mucha información en el cerebro, me gustaría que me ayuden levantando las manos de cuando escuchan la palabra inteligencia artificial, ¿quién es nuestra amiga alegría, la emoción? ¿A quién le da alegría a la inteligencia artificial? Bueno, mi estadística de ojos me da que un 10% de la sala más o menos. ¿Cuántos son tristeza? Ninguno, vamos todavía. Antes, hace 2 años todos eran tristeza, así que estamos bastante bien. ¿Cuántos son enojo o el enojo con respecto al atul? Vamos, también no tenemos enojo. ¿Y cuántos son ansiedad? Vamos, sí, yo sabía, acá estamos todos, la gran mayoría estamos ahí. Pero bueno, está bueno, yo siempre me gusta relacionar mucho la tecnología en cuanto a las emociones, porque eventualmente cuando escuchamos hablarla nos trae un montón de cuestiones mucho más personales, emotivas, que nos llevan un montón de cuestiones que terminan haciendo que nosotros accionemos o no y qué postura tomamos frente a esta tecnología. Pero bueno, ¿por qué hablar de inteligencia artificial hoy, no? O sea, estamos en el año 2025, ¿por qué es importante hablar de inteligencia artificial? La realidad es que hace unos años, cuando hablábamos de AI, todos decían, no, el futuro, perfecto, no entiendo. Hoy ya más o menos entendemos que es parte, ¿no?, de nuestro día a día, ¿no? En cómo vamos a un lugar, de cómo trabajamos, de cómo operamos. Todas las plataformas que hoy utilizamos tienen inteligencia artificial y para mí el hito más importante que tuvo esta tecnología, obviamente que fue el lanzamiento de ChatGPT. ¿Alguno usa ChatGPT? Bien, me gusta. Ya directamente me encanta, estamos muy conectados. Bueno, este dato salió hace unas semanas, me parece una locura. Sabemos que ya salió hace aproximadamente 3 años. 2.600 millones de conversaciones por día. Es una locura. O sea, obviamente que sabemos que es la herramienta que más rápido se adoptó en la historia de la humanidad, pero la cantidad de conversaciones, o sea,
imagínense lo rico del contenido que tiene ChatGPT todos los días de su vida, porque todos nosotros estamos interactuando constantemente y por eso siempre decimos, obviamente, que los datos son el petróleo y son lo más importante para que todo esto funcione de la misma forma. Pero ¿cuál es el dato por ahí curioso o interesante a analizar, ¿no? Cuando nosotros vamos, y me tocó hablar con algunos de los fundadores de ChatGPT, ellos siempre lo pensaron como una herramienta productiva, ¿no? Para nuestros trabajos. Pero ¿qué pasa cuando se lanza una herramienta masiva, ¿no? al universo y todos nosotros la tomamos y la empezamos a adoptar? Bueno, se ve muy chiquito, pero yo les voy a contar, y perdón que está en inglés, pero uno de los casos, o sea, hoy actualmente, 2025, ChatGPT, que es pensado como una herramienta de productividad, se usa para terapia. Sí, alguno de ustedes seguramente también lo probó y lo testeó. ¿Por qué traigo esto y por qué me parece interesante analizarlo? Porque obviamente que una cosa es para lo que uno piensa una tecnología y después obviamente otra cosa es cómo nosotros la adoptamos. Si alguno no lo usó, lo recomiendo. Igualmente yo voy a terapia todas las semanas, así que igualmente lo uso como complemento. Pero, ¿qué pasa con la gente? ¿Y por qué me parece tan importante traer este punto de que el top 1 es terapia? Porque hace unos años, nosotros, cuando me tocaba hablar en muchas compañías de inteligencia artificial y trabajar con ellas, me decían, no, pero la AI no es empática, no me entiende. Nunca va a llegar a hablar igual que nosotros. Bueno, hoy, 2025, no estoy diciendo que así lo sea, pero sí hay mucha gente que hoy se siente más segura hablando con un modelo o un LLM que con una persona, ¿no? Y eso nos deja muchas preguntas para hacernos y para repensar también de la forma en la que hacemos negocios y pensamos negocios. Si uno habla con Sam Altman, me imagino que en su cabeza nunca estuvo crear ChatGPT para que todos nosotros lo usemos como un acompañamiento terapéutico, ¿no? Pero también está bueno ver cómo se fueron moviendo los usos con respecto a los otros años y este año. Yo creo que el año que viene va a ir mucho más en pos de una herramienta productiva para el trabajo. Pero bueno, hoy si vamos al top 1 y top 2, vamos a cuestiones mucho más emocionales y emotivas. Y seguramente o por ahí escucharon, DeepSeek tuvo mucho tema también, que también es el top 1 de usos de esta herramienta que es China. Recién estuvieron debatiendo un poco ahí Estados Unidos versus China. Y hubo muchos problemas en todo lo que son los jóvenes, porque todas las personas menores a 18 años sí o sí y únicamente querían hablar con un LLM y no con una persona, ¿no? Entonces, muchas cosas para pensar y para reflexionar. Si vamos después al mundo de tools o de herramientas, hay 1.000.000 de herramientas. Cualquiera de ustedes que hoy piense un caso de uso, no tengo dudas que va a haber una herramienta en el mercado que lo puede solucionar, ¿no? Entonces, hace unos años pensábamos en la AI y eventualmente la teníamos que construir, desarrollar. Hoy pagamos una suscripción de 10, 20, 30 dólares y tenemos nuestro problema funcionando y solucionándose. Por eso también nos tenemos que enfocar mucho más en no utilizar las tools porque sí, sino eventualmente en qué problemas tenemos y qué queremos solucionar con respecto a eso. Y después ya vamos a hablar un ratito de cómo llevarlo a la práctica. Si lo llevamos a los negocios y a las marcas, ¿no? ¿Cómo nos anticipamos, ¿no? ¿Cómo vamos un pasito más allá, entendiendo que obviamente la tecnología está yendo mucho más rápido que nosotros, que nos cuesta llevarle un poco el ritmo, pero principalmente entender cómo marcamos esa tendencia y hacemos la creación de ese camino? Si alguno de ustedes hoy en día actualmente tiene un negocio o es dueño de un negocio, está bueno entender los patrones de consumo que van a tener las personas, ¿no? En el futuro no cercano, inmediato, pero vamos a estar unas semanas de que eso suceda. Hoy en día todos, en vez de usar Google, usamos ChatGPT. No estamos muy lejos a que el LLM nos diga, ¿me querés dar acceso a todas tus tarjetas de crédito? Sí, por supuesto. Bueno, entonces le escribimos y le decimos, necesito comprarme unas zapatillas para correr, justo ahora hace poco corrí 10 kilómetros, para correr 10 kilómetros y me va a decir, ¿te gustan estas Nike o estas Adidas? Dale, dame las Nikes, listo, te las mando a tu casa. Así que nada, parece muy lejano, pero ya actualmente todas las compañías están testeando esto y no estamos muy lejos a que eso pase. Por eso también entender, ¿no?, que
el futuro no se predice, ¿no? Se construye. Entonces, esa importancia y esa responsabilidad que tienen cada uno de ustedes, como decía, ¿no? Si tienen un equipo, si trabajan en un negocio, de pensar cómo lo queremos construir. Y de alguna forma, aunque parezca chiquito en todo el universo, en conjunto vamos haciendo que eso suceda. Por eso, en el rato que me queda, vamos a tratar de que en este tiempito, o por ahí a través de toda la jornada, ustedes puedan pasar del misterio a la maestría en corto tiempo, porque la inteligencia artificial un poco también nos pide que vayamos súper rápido. Y si pensamos, ¿no? Estamos en 2025, ¿no? ¿Qué necesitamos? O sea, ¿qué nos traen los números en cuanto a la interacción de la inteligencia artificial en nuestro día a día? Para 2025, esto es algo que ya vengo presentando hace muchos años y se sigue asimilando la consistencia, y actualmente estamos en este año, se estima que el 80% de las interacciones empresariales van a estar influenciadas por inteligencia artificial y datos. ¿Alguno de ustedes en su compañía o en su trabajo, nadie nombró la palabra AI en todo el año? Bueno, podemos decir que la estadística nos falló, estamos ya casi que al 100%, pero sí me parece importante que ustedes se lleven la pregunta de si están listos ustedes y sus negocios para el cambio. Un día, prenden una vela, ponen música, háganse las preguntas correctas porque están en el mejor momento para hacérselas. Hay muchos que no están listos y está bien, pero en el entender que no estamos listos nos ayuda a llevar la construcción y el camino de lo que necesitamos hacer. ¿Qué es la inteligencia artificial? Creo que no hace falta que se los explique, pero siempre me gusta explicar que cuando yo la escuché por primera vez, me voló la cabeza porque me dijeron, bueno, es como todos los cerebros del mundo en uno, una superinteligencia. Si tuvieses la posibilidad, me dijeron, yo fui a estudiar inteligencia artificial a la India, y en una de las primeras clases me dijeron, mira, si pudieses hacer todo, ¿qué te gustaría? Y me gustaría leerme todos los libros del universo. Bueno, eso la inteligencia artificial lo puede hacer. Por supuesto que como primera vez lo escuchamos, a mí me generó alucinación y dije, quiero entender de qué se trata, y por eso me sumé a este universo, pero genera un montón de cuestiones que, como digo siempre, nos lleva mucho más a cuestiones mucho más humanas. ¿De qué lugar aportamos? ¿De qué lugar ocupamos nosotros? ¿De qué es la inteligencia? Repensar la inteligencia humana. Son cosas que durante años fueron siempre de la misma forma, o mismo qué cantidad de días trabajamos, qué cantidad de horas trabajamos. Hay un montón de preguntas que creíamos que iban a estar así por siempre hasta que nos muramos, y estamos viviendo en un momento de la humanidad donde están abarajando y tirando las cartas de nuevo y tenemos que aprender todo desde cero. ¿Qué incluye la inteligencia artificial? Aprender de experiencias pasadas, por eso hablamos de también eso, ¿no? Si todavía no implementaron o no trabajaron con inteligencia artificial, tengan en cuenta que lo más importante son sus datos, porque si los modelos aprenden de las experiencias pasadas, dónde tenemos nuestra información es súper importante. Entender y responder en lenguaje humano, y por eso hizo que todos nosotros lo usemos. Hoy, interactuar con una inteligencia artificial es igual que hablar con cualquiera de nosotros que estamos acá. Tan simple como eso. Antes teníamos que aprender programación, herramientas, teníamos que pasar por años de aprendizaje. Hoy es tan simple como escribirle igual que le haces a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus hermanos. Y ahí es donde vuelve a esta cuestión que yo siempre digo que es lo humano. Cada vez vamos a tener que saber escuchar mejor y hablar mejor, porque la tecnología está yendo también a eso, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan las cuestiones técnicas que siempre nos elevan y nos dejan en lugares mucho más altos, pero también cómo volvemos a las cuestiones más primarias de los humanos, que es saber hablar y comunicarnos? Reconocer patrones, súper importante, y por eso volvemos a los datos, y tomar decisiones basadas en información disponible, ¿no? Cuando uno le hace una pregunta a un modelo, por ejemplo, yo hace poco probé un prompt que le pedía que le dije, mira, estoy con este problema,
¿Me podés ayudar resolviéndolo, siendo el 0,10% más inteligente de toda la población del mundo? Y me dio otra cuestión completamente distinta, porque fue a buscar otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la información y por qué es tan importante también como yo pregunto? Y resolver problemas complejos. Cualquier problema que ustedes tengan, y si no lo hicieron, los invito a hacerlo, díganselo mismo con voz o redactándolo a una inteligencia artificial y pídanle que les hagan preguntas para resolverlo. Es una nueva forma de pensar y de salir de cuestiones que antes por ahí no teníamos la forma o los recursos para poder hacerlo. Pero, volviendo al concepto más importante que también nos trae acá, de hablar de entender de cómo empoderamos nuestras vidas usando esta tecnología, es ¿qué hace la inteligencia artificial si nosotros no le pedimos nada? Algo, nada, ¿no? La inteligencia artificial por sí sola no trae ningún valor, ¿no? Por eso lo vuelvo y lo traigo, porque una de las primeras preguntas, o las preguntas que más suelo recibir es, y creo que lo hablábamos también un poco en la sesión anterior, es esta cuestión del reemplazo, ¿no? ¿Cómo es una compañera, cómo es una compañía? Y eventualmente es, si nosotros no le pedimos nada, eventualmente no hace nada. Puede ser, y voy a abrir un poco el paraguas, que eventualmente tenga una cuestión más predictiva. No sé si escucharon el caso de que Amazon está haciendo unas pruebas de que nos van a enviar, digo en Estados Unidos, porque operan principalmente allá y en otros países, pero te van a mandar cosas a tu casa sin que vos las pidas y no te las van a cobrar. Si vos te la querés, la pagás, y si no, la devolvés. O sea, están tan convencidos que conocen predictivamente lo que queremos nosotros, que están dispuestos a sufrir y a afrontar ese costo, ¿no? Como para entender un poco también esta cuestión que, como les decía, ¿no? Hoy la AI, si nosotros no pedimos, no hace nada, pero eso también, por momentos, también se empieza a poner en jaque. Por eso es tan importante entender, ¿no?, que la inteligencia artificial necesita de nosotros, ¿no? Y necesita de esa responsabilidad que hoy tenemos para entender cómo funciona, qué hace, qué no hace y cuáles son sus principales beneficios. 1.000.000, ¿no? Hoy en día nosotros, cuando pensamos en inteligencia artificial, nos paramos en distintos ejes. Casi todas las conversaciones de hoy en día se paran en la eficiencia, ¿no? Todos deben haber escuchado de, bueno, ¿qué puedo automatizar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar de mis procesos? Pero la realidad es que nosotros tenemos que entender a la AI como una tool de eficiencia, pero tenemos que entenderla también como una tool de generación de nuevos negocios, ¿no? El mundo de la inteligencia artificial está proponiendo y poniendo en la mesa de juego billones y trillones de dólares de nuevos negocios que se van a estar generando. Entonces, también entendamos, ¿no?, esos dos caminos, ¿no?, y también dónde nosotros nos queremos parar, ¿no?, si en la pata de la eficiencia o en la pata también de la generación de nuevos negocios. ¿Alguno usó la herramienta Lovable? Bueno, buenísimo, seguramente la aman, es impresionante. Lovable para mí es un gran caso que creo que trae muchos de estos beneficios también. Es una herramienta de lo que ahora está de moda y se conoce como vibe coding, donde uno a través de un prompt te genera una web. Vos vas viendo en vivo cómo codea y cómo hace todo. Lovable creo que vale más de un unicornio, creo que sale billions y billions. Tiene menos de 12 meses, ¿no? O sea, se creó un negocio usando inteligencia artificial, también venden inteligencia artificial, y está intrínseca en todos los procesos de la compañía, y hoy es una de las compañías más profitables del mundo con menos de un año de creación. Digo, yo por lo menos tuve una compañía durante 3 años y no llegué a generar todo ese dinero. Hoy estamos en un estadio completamente distinto, por eso es tan importante, ¿no?, entender también y abrir la cabeza de toda la cantidad de nuevos negocios que se van a estar creando gracias a la inteligencia artificial. Hablamos de eficiencia, de automatización, súper importante. Toma de decisiones. Nosotros estamos súper sesgados y estamos siempre muy cerrados en la forma en la que tomamos decisiones. Nuestro cerebro llega un momento donde le cuesta mucho generar nuevas conexiones neuronales. Y si durante muchos años hicimos lo mismo, vamos a ir con el mismo problema y lo vamos a resolver del mismo problema. Pero lo que nosotros hoy tenemos que entender es que el mundo es otra cosa. Entonces, si seguimos dándole los mismos resultados y resolviendo de la misma forma,
puede ser que hayamos tenido una fórmula exitosa por 5, 6 o 10 años, pero ahora no nos sirva, porque el mundo es otro y necesitamos de otras habilidades, necesitamos de otra información y necesitamos también de cuestiones distintas a las que nosotros veníamos teniendo. Entonces, ¿qué cosa mejor tenemos que abrir la cabeza en apalancarnos en herramientas de inteligencia artificial? Si alguno no lo hizo, también lo invito a hacerlo. Yo lo testé y me resultó muy bien, pero si arman una sesión de brainstorming, sumen a través del audio de voz a ChatGPT, a Claude, a Perplexity, a Gemini, y que les tire ideas y que les sirva en la construcción de ese contenido. Y a mí, por lo menos en mi caso particular, me impresiona porque siempre me tira conexiones nuevas que yo nunca hubiese hecho. Entonces, ¿cómo lo podemos capitalizar? Y hoy, como decía, ¿no? Es tan fácil como hablarle y es tan fácil como hacer ese cambio de decir, pará, yo hice siempre esto de la misma forma, bueno, ¿cómo incorporo ahora herramientas completamente distintas? Innovación y desarrollo de nuevos productos. También pueden challengear y hablar con una AI para que les permita y les ayude a crear nuevos productos y negocios. Y como decíamos, antes generar una plataforma eran meses y millones de dólares, hoy lo podemos hacer en segundos. Entonces, todo se está acortando y en esos tiempos y en ese acortar los tiempos es donde, si nosotros somos más veloces, también vamos a tener mejores resultados. Mejora en la salud, optimización de recursos. Hoy me toca también trabajar en tools de herramientas de inteligencia artificial para ayudar a prevenir millones de enfermedades que hoy tenemos. Entonces, hay muchísimas buenas prácticas y hay muy buenos casos de uso que ya hoy empezamos a ver sus beneficios y su desarrollo, pero acá la gran pregunta es, bueno, buenísimo todo esto, ¿no? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo llevo a mi día a día? Y cómo eventualmente entiendo esta nueva herramienta que me está proponiendo la humanidad en cuanto al uso y llevado a la práctica de todo lo que quiero hacer. Por eso, en momentos de tanto hype y tanto ruido y tanto barullo con respecto a las tecnologías, yo a veces me gusta echarle la culpa que mucha gente no se sumó a la inteligencia artificial porque tuvimos un par de años donde nos bombardearon de 1.000.000 de tecnologías, ¿no? Nos tiraron blockchain, cripto, metaverso, NFTs, Web3, ¿no? Fue como unos años donde era tipo una licuadora de cuestiones, ¿no? Y la inteligencia artificial se metió ahí, bueno, a ver qué todo esto permea y queda, ¿no? Entonces, escuchamos mucho, hay mucho ruido, pero cuando vamos a pensar en la implementación, y en este caso me toca decírselos después de haberlo podido llevar a práctica en muchas compañías y con mucho éxito en sus resultados, es en las cuestiones más simples que nosotros tenemos. La primera es, ¿qué queremos resolver? ¿No? Por otro lado, yo también siempre recomiendo de 5 minutos por día, 10 minutos por día, pónganse a explorar herramientas, porque me parece que está buenísimo para poder generar esta cuestión más lúdica de aprender y de testear, pero no vayamos a las herramientas sin entender qué queremos resolver. Hace unas semanas salió un estudio del MIT, que si no lo leyeron se lo súper recomiendo, que habla de que todos los proyectos de inteligencia artificial fracasan. Les voy a dar mi opinión de por qué me parece que muchos fracasan y principalmente parten de esto, de que la mayoría no tiene claro qué quiere resolver. Me han llamado una cantidad de compañías y personas que me decían, no sé dónde, pero meteme algo con AI. No sé, algo, en algún lado. O decímelo, decile, contale que está... Bueno, eso pasa, ¿por qué? Porque pensamos que eso vende y pensamos que eso eventualmente nos va a ayudar en algo. Y entiendo que puede ser que en algunos casos funcione, pero cuando uno quiere generar un plan y cuando uno quiere generar una visión real, a largo plazo, sostenida y con impacto, tiene que partir del problema que quiere resolver y de las formas, ¿no? Y de cómo lo queremos llevar a cabo. Entonces, tan simple como eso, no arranquen, no empiecen, no lleven a cabo un proyecto, una visión, si no tienen claro qué es lo que quieren hacer. Y obviamente cómo lo van a medir, ¿no? Y qué resultado buscan de eso. La buena noticia de todo esto es que el 90% de todos los problemas que tenemos cualquiera de nosotros hoy con tecnología los podemos resolver. Estoy hablando de problemas profesionales, no estoy hablando de problemas personales. Cualquier problema profesional que nosotros nos topemos, tecnológicamente hoy es posible de resolver. Hoy es muy difícil que nos topemos con algo que digamos, podemos estar debatiendo un rato de las formas, del cómo, pero hoy la tecnología está resolviendo
casi todos los problemas de negocios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si yo sé a dónde quiero ir, si sé que la tecnología me lo puede resolver, si también entiendo hoy que las barreras y el costo de entrada es mucho más bajo, o sea, me pasó, cuando tuve que generar mi compañía de datos aplicado al fútbol, tuvimos que levantar una cantidad de millones, porque en ese momento no teníamos toda la tecnología que tenemos ahora. No lo hubiésemos podido hacer. Hoy estamos frente a otro momento. Por eso es que muchos me dicen, bueno, pero esto es para las compañías grandes o no, al contrario. Hoy estamos en el mejor momento porque en un punto lo que trae la inteligencia artificial, esta cuestión mucho más que nos está igualando. Todos tenemos las mismas tools, todos tenemos las mismas herramientas, lo que nos diferencia es a dónde queremos ir y el cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? La estrategia y la táctica que nos lleva a esto. Por eso es que nos encontramos, ¿no?, frente a esta transformación constante y me imagino que todos los que estamos acá ya hemos vivido más de una transformación, ¿no? Vimos la transformación bueno, yo no estaba, pero del campo a la ciudad, a las industrias, a las redes sociales, al internet, ¿no? Ya vivimos todo eso. Igualmente, frente a cualquier transformación, un poco el miedo nos paraliza y eso es normal, como decíamos, nos lleva a cuestiones mucho más humanas, intrínsecas, que acá por eso también es tan bueno y tan importante seguir entendiendo a los humanos, ¿no? Seguirnos entendiendo, ¿no?, de qué necesitamos. Cuando yo empecé a estudiar inteligencia artificial, una de mis primeras clases fue acerca del cerebro. Yo dije, no entiendo, pero si yo tengo que trabajar en inteligencia artificial, explíquenme en qué momento me había anotado para la medicina, porque no me había enterado, por supuesto, porque me dijeron y me explicaron lo siguiente. El cerebro humano tiene una parte del cerebro que es el cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva del cerebro, que lo que hace es que frente a cualquier cambio, frente a cualquier cosa que amenace nuestra realidad, nos frena y nos paraliza. Entonces, si nosotros queremos llevar a cabo una transformación tecnológica, nos tenemos que enfocar en nosotros los humanos y en cómo la podemos capitalizar. Por eso también es que a veces lo pensamos al revés, y me pasa también con muchas compañías que me dicen, bueno, compremos tools para todos y ya está, y no. Y ahí es también cuando fracasamos, cuando llevamos adelante los proyectos y cuando realmente no terminamos de generar el impacto que buscamos. Y por eso acá les comparto una de mis frases favoritas. ¿Alguno leyó este libro? Ahí tengo algunos, muy poquitos. Bueno, este libro se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Los aconsejo que lo lean en un momento power, que estén up, porque el libro es muy duro, que dice que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y literalmente habla del momento en el que estamos ahora, ¿no? Los últimos 3 años vi batallar mucha gente con respecto a, no, bueno, es una tendencia, es una moda, ya pasará. Entonces entendamos que lamentablemente, y bueno, hubo unos comités donde parecía que decían que la inteligencia artificial la iban a parar. Bueno, ya vieron que no. De hecho, no sé si vieron que estas últimas semanas hubo como la escena de la última cena donde estaba Trump con todos los popes tecnológicos, y eso fue un poco un pacto de decir, chicos, estamos todos ok, es el momento, vamos con todo frente a esto, y bueno, antes hablaban ahí un poco de política, también con respecto a eso, y no es menor, ¿no?, que se hayan juntado todos, que hayan hablado, y saben también que si no lo hicieron, se los recomiendo también que lean el AI Action Plan que lanzó la Casa Blanca, súper interesante, de cómo Estados Unidos va a plantearse frente al impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Y es súper claro en cómo nos paramos frente a la ética, cómo nos paramos frente a esto, frente a lo otro, ¿no? Tiene muchas posturas con respecto a eso, ¿no? Porque al final del día, un poco, también el planteo que trae la inteligencia artificial es ¿qué nos hace humanos? ¿No? ¿Qué nos diferencia? Si hoy tenemos una inteligencia artificial que piensa, que razona, que puede resolver problemas similares a los que yo hacía, bueno, ¿y qué lugar ocupo yo? Y esa es la pregunta que nos vamos haciendo todos nosotros. Mismo a mí me pasa, hoy en mi trabajo actual, yo digo, si yo hago las cosas bien, en 10 años me deberían echar.
en 2 años me deberían echar. Si es en 10, hice todo mal. Porque ya no voy a tener nada más para aportar ahí, porque lo que yo busco y lo que yo vengo a traer y lo que vengo a aportar es poder descentralizar esto. Entonces ya no me van a necesitar. Entonces yo ya en mi cabeza tengo que pensar, bueno, si esto más o menos es algo lo que voy a hacer durante los próximos 2 años, ¿después qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? No lo sé. Y sí, no es lindo no saber. Y obviamente que genera un montón de incertidumbre, pero cuando uno va encontrando aquello que lo hace único, diferente, es como que te vas tranquilizando frente a las transformaciones. Por eso digo que les regalo también esta pregunta, para que cada uno de ustedes también se la haga y se la plantee, ¿no? ¿Y qué me diferencia, no? ¿Qué me hace más inteligente? ¿Qué me diferencia de un posible agente que puede hacer algo muy parecido o similar a lo que hago yo? Por eso es que si pensamos, ¿no?, en las herramientas, y como les digo, yo siempre voy a las herramientas más simples y más primitivas, ¿no?, del mundo. Lo más importante hoy, y de hecho no lo digo yo porque voy a decir que esto lo había escrito antes, pero salió ahora también las skills más importantes para 2030, es si uno va a la parte de skills y capacidades importantes, se hablan de todas habilidades 100% soft. Díganme en dónde se estudia resiliencia. Resiliencia es de top 5 de las habilidades más importantes para lo que se viene. ¿Dónde se estudia? Yo fui a la UBA, así que aprendí mucho la resiliencia, pero digo, nadie nos la enseña. Otra de las habilidades más importantes es estar abiertos al cambio. Estar dispuestos a romper algo que nos costó 2 años y mucha plata. Porque si tenemos esa capacidad, eventualmente vamos a tener esa forma de timonear constantemente, que es un poco lo que nos propone la inteligencia artificial. Estar cambiando todo el tiempo, todos los días. Me ha pasado 100 veces trabajar con compañías que me decían, no, pero mirá, este proyecto lo hicimos 1 año y nos costó esto y le pusimos todo nuestro amor y bueno, hoy no funciona. Y tener esa capacidad de apagar algo así es eventualmente por ahí lo que te permite dar el próximo paso, y hay veces que no. Entonces, ¿por qué decimos, y vuelvo a la pregunta inicial, de por qué la inteligencia artificial es tan importante ahora? La inteligencia artificial no es nueva, es súper vieja, tiene más años como el triple años que yo, y más, iba a hacer un chiste con Mirta, pero no tiene más años que Mirta, es muy antigua en el tiempo. Entonces, ¿por qué ahora? Porque está a punto caramelo. Todo se fue, todo se armó impecablemente para que la inteligencia artificial haga su recorrido perfecto, que es billones de datos que todos nosotros generamos, todo el acceso a internet que tenemos. ¿Y alguno compró acciones en Nvidia antes de que suba? Bueno, chicos, no voy a revelar las identidades porque lo van a ir a buscar, pero Nvidia es uno de los factores y uno de los actores más importantes. Generan unos megachips que permiten que todo esto vaya en tiempo récord y volando perfecto. Entonces, el escenario es completamente perfecto y por eso me parece importante, no asimilar a la inteligencia artificial, si alguno de ustedes vio otras transformaciones, porque esta tiene unas cuestiones muy diferentes, ¿no? Y también eso nos permite prepararnos de una manera mucho mejor. La inteligencia artificial se la compara con la invención de la electricidad. Otros me dijeron en algunas charlas con la invención de la escritura, ¿no? Entonces, pensemos que estamos o que somos, a mí me gusta pensar como siempre de una cuestión positiva, de que somos afortunados de que vamos a estar viviendo una de las transformaciones más grandes de la humanidad. Somos muy afortunados. Hay muchos humanos que no tuvieron la capacidad de pasar sobre eso y nosotros estamos acá viviendo esto, ¿no? Entonces, entenderla, comprenderla, explorarla y usarla nos permite pararnos en una posición mucho más diferente. Cuando les tengo que preguntar, porque ahora le voy a llevar también un poco también a los negocios, a las compañías, ¿no? ¿Cómo van frente a la adopción de la inteligencia artificial? Y acá les voy a pedir que también me ayuden un poco levantando las manos. ¿Quiénes son el gatito llorando en la estadía de la adopción? ¿Quiénes la están pasando mal?
Bueno, chicos, tenemos una audiencia acá impecable. Todos van como la carita feliz. Está bueno entender un poco, hoy en día las compañías están parando en estos dos puntos y principalmente porque los que están como el gatito llorando porque están mucho más reactivos y los otros porque están mucho más proactivos. Esta es la diferencia entre ser espectador y protagonista de las transformaciones. Entonces, este también es un punto súper importante para que ustedes entiendan dónde se quieren parar, ¿no? Qué lugar quieren aportar en la transformación y qué lugar quieren tomar en la transformación, porque eso los va a parar en posturas distintas y también el sufrimiento va a ser diferente. Por eso, céntrense en sus objetivos. ¿Qué quieren lograr? ¿Cuál es su desafío? Yo por primera vez este año generé mis objetivos personales y profesionales con un modelo y con un agente personal que me armé y nunca en la historia había llegado a lograr tantas cosas como este año. No sé, por ahí, casualidad, creer o reventar o lo que sea, pero yo puse claras mis ideas, hice el desarrollo, hice el producto, mido mis objetivos, tomo data, aprendo y vuelvo. O sea, esto piénsenlo como un círculo que no para, ¿no? Y que es constante. Por eso, cuando lo quieran llevar a la práctica, piénsenlo en estos dos ejes, ¿no? Eficiencia interna y negocio. ¿Cómo soy más productivo y cómo genero más plata, ¿no? En el final del día es lo que muchos negocios buscan. Y ahí se van a encontrar con estas dos ramas. Hay soluciones ya existentes, que son las millones de tools que ya les mostré, que casi todas las respuestas van a ser que sí, o necesito generar un desarrollo propio. Hoy si tienen que generar un desarrollo propio, estamos en otro momento donde van a poder tener 1.000.000 también de herramientas que los van a ayudar para eso, ¿no? Pero siempre van a tener que tener en consideración estos dos caminos. Hay miles y miles de herramientas para, como les decía, cualquier temática que ustedes necesiten. Audio, video, imagen, ventas, marketing. Hay, de hecho, se los recomiendo también que lo investiguen, una página que se llama Agents Directory, donde uno le pone el prompt del problema que tiene y te tira todas las tools calificadas que podés hacer para ese caso de uso. O sea, la tenemos re fácil, ¿no? Súper fácil. Por eso vuelvo al concepto, ¿no? No es tanto todo lo que está dando vuelta, sino qué necesitamos y cómo lo hacemos. Todos tenemos el acceso a las mismas tools y las mismas cosas. Por eso es que cada uno de ustedes tienen que crear su propio framework de trabajo, de implementación, de cómo lo llevan a la práctica. Y acá es donde hablo de protagonismo y acá es donde tienen que hacer el cambio de mindset. Esto es una forma de hackear su cerebro para generar un hábito. ¿Cómo se genera un hábito? Dicen que se necesitan 21 días para generar un hábito. ¿Alguno leyó Hábitos Atómicos? Se los recomiendo, aplica perfectamente para la inteligencia artificial, si no se los recomiendo también para la vida, pero dicen que necesitamos 21 días para generar un hábito. 21 días es el tiempo que necesita una gallina para hacer un huevo. Entonces, si ustedes durante 21 días, durante 5 o 10 minutos, hacen esto, eventualmente van a romper y van a hackear su cerebro en cómo llevar esto a la práctica. Porque ustedes lo que necesitan es pasar de cómo lo hacía antes a cómo lo ahora. Y eso cuesta millones en su cabeza y en su esfuerzo, porque el cerebro es vago, no quiere que gastemos tanta energía. Y todo lo que estamos haciendo con todo esto es gastar más y más y más energía que el cerebro no quiere. Por eso, para mí, usar inteligencia artificial y empoderarnos con esta herramienta es igual que ir al gimnasio. La constancia es la que hace la diferencia. Si lo hacen un día, vienen acá, escuchan, buenísimo, me fui súper inspirado, y mañana no hacen nada, es que lo que mi charla no les sirvió de nada. Y ojalá que lo de los demás sí, pero la mía en particular no les sirvió y nos llevó, ¿no? Porque los resultados no son perfectos, llevan tiempo, llevan constancia, y en el fondo es la suma de muchas cosas. Es la consistencia, es el comer bien. El comer bien no aplica a la inteligencia artificial, pero todo lo demás sí. Descansar, ponerse objetivos, la técnica, la personalización y la educación. Es la suma de todas estas partes va a hacer que eventualmente ustedes puedan empoderar sus vidas y sus trabajos y sus negocios con la inteligencia artificial. Lo vieron en la charla de antes. No tengamos miedo. No es una cuestión de reemplazo. Esto al contrario. Se van a ir, pero se van a sumar. ¿Por qué no ser parte de esos que se suman? Cuando yo terminé el colegio, mi inteligencia artificial no era ni una opción y hoy es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, por ahí, como les decía, en 2 años, cuando me vaya de mi trabajo o me echen porque ya no me necesitan más, y tendré que ir a buscar otro trabajo distinto para poder hacer. La pregunta que se tienen que hacer es, los equipos, sus equipos, ¿están dispuestos a hacer el cambio?
Esa es la pregunta que muchos no se hacen y después la sufren. Porque en el fondo es un proceso iterativo. Probar, fallar, probar, fallar, probar, fallar, probar, fallar, muchas veces, hasta que eventualmente encuentran eso que necesitan. Por eso les vuelvo al punto de qué problemas tienen y cómo los podemos solucionar con inteligencia artificial. Como les dije, casi todos los vamos a poder solucionar con esta tecnología. Y la fórmula mágica, ¿no? Y todos me dicen, pero Cami, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Ya, mañana, hoy. Tan fácil como hacer. Hoy, literalmente, es un clic. O sea, el ser humano, durante el avance de la tecnología, nos hemos puesto vagos en muchas cosas. Nos cuesta un montón. Pero les digo, chicos, es tan simple con 5 minutos sentarse y empezar a conversar con un modelo de lenguaje natural y su cabeza va a empezar a decir, no lo puedo creer, todo lo que puedo hacer, la cantidad de cosas que podemos hacer, todo lo que podemos impactar. Por eso les voy a dejar, para mí, la fórmula mágica, o por lo menos que más me funcionó, en la implementación de la inteligencia artificial en muchas de las compañías y también en mi vida personal. Hacerse buenas preguntas, entender si la solución es la inteligencia artificial, la educación. Yo en el colegio me iba pésimo. Cuando terminé la universidad dije, listo, no estudio un día más de mi vida. Soy la persona que más estudia del mundo. Todos los días estoy estudiando algo, aprendo, leo. O sea, hoy es el momento más importante para aprender y educarnos constantemente, porque eventualmente también es lo que nos diferencia, ¿no?, de todo lo que se viene. Ayuda a un amigo, a un equipo, a alguien. Esto se va a construir en comunidad y con buenos casos y con buenas prácticas. Cuanto más compartimos, mejor nos impacta en nuestro día a día. Empiecen bien chiquito. También me ha pasado compañías que venían, bueno, quiero transformar el 100% de mis procesos y quiero cambiar mi negocio. Buenísimo, me encanta como visión, pero hace algo hoy. Si no vemos el impacto de lo que hacemos hoy, es muy difícil que después podamos seguir y eso generalmente también hace que muchas cosas se frustran y se caigan. Emociónense y compartan, ¿no? Esa es la parte que a la gente más le cuesta, pero es cuando haces el clic. Me pasó también implementando en inteligencia artificial en Disney que fuimos un equipo y dijimos, bueno, decime las 3 cosas que más odias de tu trabajo y yo te las automatizo con inteligencia artificial. La persona el otro día casi que se le cae una lágrima. No hay nada más lindo que ver esa emoción en el otro cuando uno genera un producto tecnológico con impacto. Sean líderes, lideren la transformación. No esperen que lo hagan otros. Ustedes, en sus negocios, en sus equipos o mismo en su empresa. Yo no llegué a contarles, pero cuando me cambio de diseño gráfico a inteligencia artificial fue porque mandé mails a muchas personas de la compañía diciéndole que tenía un proyecto de inteligencia artificial que quería implementar. Nadie me dio las herramientas, nadie me dijo de hacerlo, pero eventualmente mis ganas me llevaron a hacer eso. Y actualícense. Esta es la parte por ahí más difícil, porque hay un montón de cosas que están pasando y hay mucha bruma con respecto a esto, pero pueden usar un simple prompt, que pueden poner a un LLM que les digan las noticias más importantes de la semana en inteligencia artificial y por ahí ya van a poder estar un poco actualizados. Y el último, pero menos importante, es el condimento humano. Para mí la inteligencia artificial es la llave de la transformación y el ser humano es la llave de la transformación. Como les decía, estamos frente al momento más importante de la humanidad, ¿no? Entonces, pensemos y siempre todos los procesos que llevemos adelante tienen que ser poniéndolos a nosotros, los humanos, en el centro. Para mí, en lo personal, la inteligencia artificial puede llegar a salvar la humanidad, no lo sé, por ahí es un poco optimista, pero lo creo principalmente porque nos obliga a hacernos preguntas que antes no nos habíamos hecho, como ¿qué nos hace únicos? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos hace valorables? ¿Qué nos hace ser felices? Porque uno de los planteos que trae la inteligencia artificial es que nos va a liberar de muchos trabajos, ¿no? Y si tenemos más tiempo, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo dedicamos? ¿Con quién lo dedicamos? ¿No? Si viene acá el universo y nos regala más tiempo disponible, vamos a tener que volver mucho más al centro y por eso digo que al final del día esto es una transformación humana, no tecnológica, y como sabemos el tiempo es el único tiempo lo único que no compramos, ¿no? Es lo más limitado que tenemos en la vida y hoy aparece una tecnología que viene a ofrecernos parte de cómo podemos llegar a ganar más tiempo. ¿Alguno sabe en qué momento la humanidad se decidió que teníamos que trabajar 5 días a la semana? No, listo, lo voy a buscar, por ahí alguno sabía.
por ahí, no sé, ¿no? Esto de, primero Bill Gates dijo que sí, después se desdijo, hay mucha gente que va para adelante, para atrás, pero no sabemos, ¿no? No sabemos a dónde puede llegar el mundo y son parte de las cuestiones y las luchas, ¿no?, que estamos también atravesando hoy en día. El impacto de la inteligencia artificial es una realidad, como decíamos, no la vamos a poder cambiar, lo más importante es cómo nos sumamos, cómo nos potenciamos y cómo eventualmente tomamos una realidad en una situación para mejorar y optimizar todo lo que hacemos. Habiendo pasado muchas transformaciones, y como les contaba, acompañando muchas compañías y empresas, les voy a dejar para mí, a modo de apreciación personal, cuáles son las habilidades más importantes que el mundo y nosotros necesitamos. Escuchar, ser creativos, ser analíticos, saber resolver problemas, saber de storytelling y saber de negocios. Cualquier humano que tenga todo esto y lleve al máximo estas capacidades, no tengo dudas que no tiene por qué preocuparse del mundo y del futuro laboral que se viene, porque al final del día, como les decía, volvamos al centro, pensemos en nosotros, pongamos a la tecnología en el lugar y dejemos de darle el lugar que parece que controla todo lo que hacemos, sino todo lo contrario. Lo más importante somos nosotros y por lo menos no hay ninguna inteligencia artificial que haya podido generar lo que tenemos acá. El corazón nos diferencia y nos va a diferenciar siempre. Por ahí, en 5 años, vemos otra realidad y bueno, me tendré que decir, pero eventualmente hay muchas cosas que nos hacen diferentes y siempre que volvamos a esa diferencia es la herramienta más importante que podemos tener. Muchas gracias a todos y les dejo con unas gran charlas que se vienen. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Camila Manera. Che, gracias a Dios que, mira, ella estudió diseño gráfico. Sí. Imagínate lo que hubiera sido si se enfocaba.